Hola, hoy vamos a sumergirnos en una de las épocas más fascinantes y, la verdad, complejas de la historia. Hablamos de los casi 800 años de la España medieval, un periodo que fue de verdad único en Europa. Estuvo marcado por la guerra, sí, pero también, y esto es lo increíble, por una convivencia muy especial entre tres culturas. Y la pregunta clave, la que va a guiar todo este recorrido, es justo esta. ¿Qué hizo que la Edad Media aquí, en la península ibérica, fuera tan diferente? Porque, ojo, la respuesta a esto es fundamental para entender no solo el pasado de España, sino, y mucho, su presente. Y aquí está la clave de todo, el meollo del asunto. Pensemos en esto. Durante casi 800 años, musulmanes, cristianos y judíos compartiendo el mismo territorio. Una interacción larguísima que, como podemos imaginar, fue a la vez una fuente constante de conflicto, pero también de un enriquecimiento cultural brutal. Muy bien, pues vamos al principio de todo. Para entender cómo se montó este escenario, este crisol de culturas, tenemos que viajar atrás en el tiempo hasta el siglo VIII. Un momento, por cierto, de crisis total para el reino visigodo que controlaba la península en aquel entonces. Así que, para que nos situemos, este es el marco temporal del que hablamos. Empezamos en el 711 con la llegada de las fuerzas musulmanas y nos vamos hasta 1492 con la caída del último reino islámico en Granada. Son casi 800 años, una barbaridad de tiempo que sencillamente lo cambió todo. Bueno, pues una vez completada la conquista, a ese territorio bajo dominio musulmán se le llamó Al-Ándalus. Y cuidado, lo que se construyó ahí no fue una provincia más, para nada. Fue, de hecho, una de las civilizaciones más avanzadas de su época. La historia política de Al-Ándalus es, bueno, un no parar. Empezó siendo una provincia que dependía de Damasco, luego se convirtió en un emirato independiente y finalmente el gran salto. En el 929, Abderramán III se proclama califa. Ese fue sin duda su momento de máximo esplendor. Y para que nos hagamos una idea de lo que esto significaba, hay que ponerlo en perspectiva. Pensemos que mientras buena parte de Europa estaba en una época bastante rural, muy fragmentada, Córdoba era literalmente un faro de cultura, de desarrollo, una metrópolis cosmopolita que se codeaba de tú a tú con las grandes capitales del mundo como Constantinopla o Bagdad. Es que Al-Ándalus era un auténtico hervidero de conocimiento. Y aquí es donde vemos esa famosa convivencia en acción. Tenemos a figuras como el filósofo musulmán Averroes y el médico y pensador judío Maimónides, ambos, por cierto, de Córdoba. Son la prueba viviente de ello. Su papel fue crucial, no solo por crear nuevo conocimiento, sino porque preservaron y tradujeron toda la sabiduría de los filósofos griegos clásicos. Gracias a ellos, ese saber llegó al resto de Europa. Casi nada. Pero su riqueza no era solo cultural, ni mucho menos. La economía de Al-Ándalus era súper avanzada para la época. Introdujeron sistemas de riego innovadores, nuevos cultivos que cambiaron por completo el paisaje y la dieta, como el arroz o los cítricos. Y su comercio, bueno, era una red potentísima que conectaba la península con el Mediterráneo, África y Oriente. Pero claro, mientras todo esto pasaba en el sur, en las montañas del norte, la película era completamente distinta. Allí, unos pequeños núcleos de resistencia cristiana empezaban poco a poco a organizarse y a crear sus propios reinos. Y el contraste es brutal. Es que en la misma península teníamos dos mundos coexistiendo. Por un lado, la sociedad de Al-Ándalus, urbana, cosmopolita, diversa, donde, por ejemplo, las comunidades judías solían prosperar en campos como la ciencia o el comercio. Y por otro lado, los reinos cristianos del norte, una sociedad mucho más rural, feudal, cohesionada por una identidad cristiana muy fuerte. Allí, esas mismas comunidades vivían una realidad muy distinta, a veces tolerada, otras veces no tanto. A este avance progresivo de los reinos cristianos se le conoce como la Reconquista. Pero, ojo, es importantísimo entender esto. No fue una guerra sin parar durante 8 siglos, para nada. Fue un proceso larguísimo, muy complejo, con épocas de paz, con pactos, con alianzas que cambiaban e incluso con guerras internas entre reinos del mismo bando. Durante muchos siglos, la verdad es que hubo una especie de equilibrio de poder, pero a principios del siglo XI algo gordo pasó. Algo que cambió las reglas del juego y empezó a inclinar la balanza de una forma que ya no tendría vuelta atrás. Ese punto de inflexión fue ni más ni menos que el colapso del califato de Córdoba. De repente, el poder central desaparece y Al-Ándalus se rompe en un montón de reinos pequeños, las famosas taifas. Y aunque culturalmente seguían siendo una maravilla, en lo político eran débiles, estaban divididos y eran muy vulnerables. Y si tenemos que ponerle una fecha a ese cambio de poder, una fecha que lo selló todo, sería esta, 1212.
En 1212 tuvo lugar la Batalla de las Navas de Tolosa. Aquí una coalición de reinos cristianos consiguió una victoria aplastante contra los ejércitos almohades, y esto fue decisivo. Después de esta derrota, el poder musulmán en la península ya nunca se recuperaría del todo. A partir de aquí, el avance cristiano fue básicamente imparable. Pero, a ver, la historia de este periodo no es solo una de batallas y conquistas, ni mucho menos. Quizás el legado más importante, el que de verdad se ha perdurado, es el de ese increíble intercambio cultural que se dio durante siglos. Y es un legado que podemos ver y tocar hoy en día. Lo vemos en la arquitectura, en estilos tan únicos como el mudéjar, que es básicamente arte islámico hecho para cristianos. Lo oímos en nuestro propio idioma, en las miles de palabras de origen árabe que usamos cada día sin darnos cuenta. Y está en la base del conocimiento europeo, gracias a sitios como la Escuela de Traductores de Toledo. Allí, sabios de las tres culturas trabajaron juntos, codo con codo, creando un puente de sabiduría fundamental. Así que la idea clave es esa. La península ibérica se convirtió en una especie de bisagra, un punto de conexión fundamental. Fue el puente por el que el conocimiento, las técnicas y las costumbres pasaron de Oriente a Occidente. Y con esto llegamos al final del viaje, a un año clave, 1492. Un año que no solo supone el fin de la Edad Media en España, sino que va a transformar su historia por completo y para siempre. Es que en un solo año pasan tres cosas monumentales. Primero, la conquista de Granada. Con esto se acaba ahora sí la Reconquista. Segundo, la expulsión de los judíos, que dinamita esos siglos de convivencia. Y tercero, el viaje de Colón, que abre la puerta a un mundo completamente nuevo. Así que fijaos qué momento. Se cierra un capítulo inmenso de la historia peninsular y casi al mismo tiempo se abre otro a escala mundial. Toda la energía, los recursos y la mentalidad que se habían forjado durante la Reconquista ahora se van a proyectar hacia afuera, hacia la construcción de un imperio. Y terminamos con una pregunta para darle una vuelta. Después de ver todo esto, ¿cómo deberíamos recordar este periodo? ¿Fue simplemente el final de un conflicto larguísimo? ¿O fue más bien la conclusión de un encuentro cultural increíblemente complejo y rico que acabó forjando una identidad única? La respuesta seguramente está en un poco de las dos cosas.